Cuando tú conoces palabra de Dios, cuando tú sabes de memoria palabra de Dios, es necesario masticarla. Yo fui pastor de ovejas y cuando las ovejas comen bastante comida, luego las lleva uno al lugar de descanso, a las aguas cristalinas que tomen agua. Luego descansan por un rato. Las ovejas así son, descansan por un rato, pero mientras descansan por un rato, se ponen a masticar la comida que comieron. Tienen un automático que le sacan la comida del estómago a la boca y luego la comienzan a masticar, a remasticar. Y eso lo hacen cuando están descansando. Y en cierta manera, la palabra de Dios así debe de ser. Por eso es necesario que nosotros sepamos de memoria palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios, ciertos versículos, los que podamos aprenderlos de memoria. Yo en 1995, en esos años, a mí me hablaron de la palabra en 1991 y en 1995 yo traté de grabarme el Salmo 119 de memoria y lo logré, gracias a Dios. Pero con esto te quiero decir que un versículo, cualquier versículo es importante grabarlo porque hay que, cuando estás meditando, cuando estás descansando, puedes sacarlo y meditar en él. Por eso dice la palabra de Dios, o dice que dijo Moisés a Josué, o Dios a Josué. Es un versículo muy conocido, pero que tiene gran significado. Parece que es Josué 1:8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sencillamente ese versículo tiene una gran bendición, un río de bendición. Fíjate lo que dice. Dice que nunca se apartará de tu boca. Número 1, nos está diciendo que nunca se debe de apartar de nuestra boca. No de la boca del vecino, no de la boca del pastor, no de la boca del hermano que tiene buena memoria, porque a veces nuestras excusas son demasiadas excusas para excusarnos nosotros, pero dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y te dice, ¿por qué? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En quién? En este libro de la ley. Y te dice ¿para qué? Dice, porque entonces, solamente entonces, si se aparta de tu boca y si no meditas de día y de noche, entonces no va a llegar ese entonces. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita un poquito nada más. Moisés allí ya tenía, Moisés ya no estaba, acababa de morir, pero ya había vivido 120 años. Moisés, 120 años. Fue lo que vivió Moisés. Moisés fue llamado tenía 80 años cuando fue llamado por Dios. Yo no sé cuántos años tienes tú, pero hay esperanza en Dios. Hay esperanza de hacer grandes cosas cuando tú tienes vida. Si tienes 80 años, da gloria a Dios, porque Dios te puede llamar y Dios te puede dar vida para hacer un cambio, una transformación en el mundo que vives hoy. Si tienes 80 años, Moisés fue un hombre muy estudiado, muy capacitado, muy inteligente, muy sabio, pues no hubo mejor escuela
para alguien más como la hubo para Moisés. 40 años en el palacio del rey de Egipto, 40 años en el palacio donde creció, se le dio lo mejor de lo mejor en todo. Pero luego Dios lo llevó para que cultivara la paciencia. Por 40 años lo puso a cuidar chivas y borregas. Y luego Dios lo llama a la edad de 80 años. Mira lo que te estoy diciendo. Ese versículo que Dios nos está dando es un tesoro, es una perla, es un pedacito de oro puro. Ese versículo, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando Dios nos está hablando de ese libro de la ley, Moisés había pasado 40 años con Dios en la montaña, 40 años con Dios. 40 años, parece que son pocos, pero son muchos. Son muchos 40 años y tu vida comienza a los 20 años. Para la edad de 60 años debes de ser tú una figura excelentísima para compartir la palabra de Dios a los 60 años. 40 años son suficientes para que tú te perfecciones. Pero olvídate de la perfección. Moisés duró 40 años en el desierto, en la montaña con Dios. Y Dios le había dado la lluvia, el diluvio de bendición del cielo, de palabra viva de Dios. Y cuando le entrega a Josué el libro de la ley, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de Moisés y tal vez 6, porque tal vez Job ya venía también ahí. El libro de Job. Pero digamos que nada más son 5, los primeros 5 libros de Moisés, o el Pentateuco. Cuando se le pasa o cuando se escribe ese versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se estaban entregando 5 libros de la ley, los 5 libros de Moisés. Imagínate el manual que acababan de recibir por 40 años, hablando con Dios Moisés, a tal grado que cuando bajaba de la montaña, el resplandor de la gloria de Dios resplandecía sobre el rostro de Moisés, porque Dios lo purificaba. Dios, cuando estaba con él, le daba al rostro, le daba vida, lo vivificaba. Y el rostro de Moisés mostraba, alumbraba, reflejaba la pureza de Dios en él. Fíjate, 5 libros y se nos deja escrito esta gran bendición. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué deberíamos de hacer tú y yo con ese libro de la ley? Si la palabra de Dios es verdad y Dios es verdadero y Dios quiere hacer grandes cosas contigo y conmigo. Pero ahí está la clave. Ahí está la clave donde está diciéndote que ese manual, los primeros 5 libros de la Biblia, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, son ese manual que Dios quiere que nunca, nunca de los nunca se debe de apartar de tu boca y mucho menos de tu corazón. Porque por eso dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Solamente cuando tú amas algo con todo el corazón, con todas las fuerzas, puedes estar pensando día y noche en él. La novia o el novio, cuando se conocen 20 años, 15 años, algunos se enamoran de 14 años, 13 años,
Se enamoran y no pueden salir de allí, sino que son atrapados y no pueden pensar otra cosa sino en el novio o en la novia. No pueden hablar de otra cosa sino del novio o de la novia. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Vuelve a tu primer amor. Solamente cuando tú estás enamorado o tienes una gran pasión por querer algo, puedes esforzarte al máximo y poder aceptar ese versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo nos da el comienzo de un traspaso hasta el otro lado, hasta la tierra prometida que fluye leche y miel. Que quiere decir que si tú aceptas este reto y esta gran bendición y tienes en tus manos una Biblia que tiene esos primeros 5 libros de la ley, eso que Dios nos está diciendo y nos está remarcando, que nunca se aparte de nuestra boca, sino que meditemos en ella de día y de noche, y allí en ello también nos dice que esas palabras estarán con nosotros de día y de noche, y que meditaremos en ellas de día y de noche, y que hablaremos de ellas de día y de noche, al acostarnos, al levantarnos, al andar por el camino, que las transmitamos a nuestros hijos, a la familia. Solo entonces vamos a hacer que la palabra de Dios tenga efecto en este cuerpo mortal, en esta mente frágil. Solamente es cuando Dios va a hacer que haya fruto en nosotros, verdadero fruto del cielo divino de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Pero es necesario tomar ese libro de la ley y aceptar ese reto que nos dice Josué 1:8. Parece que es Josué 1:8, porque yo estoy hablando de lo que me acuerdo, pero es muy importante. Y el ejemplo que te di no es casualidad, de que una oveja o todos los animales que rehumean, no sé cuál es la palabra que se usa, que al descansar sacan la comida del estómago a la boca y la vuelven a remasticar, porque cuando andan empacando, empacan muy rápido, y ya cuando se ponen a descansar, allí la vuelven a sacar del estómago y la ponen en la boca y luego la remastican. Eso es lo que debemos de hacer nosotros con la palabra de Dios. Si el domingo fuiste a la iglesia, o el miércoles o el día de culto fuiste a la iglesia y el pastor te recitó ciertos versículos de la palabra de Dios, entonces tú, cuando estés en la casa, cuando tengas tiempo de pensar, porque a veces no tenemos tiempo de pensar, tenemos una esposa exigente, tenemos un trabajo, unos supervisores exigentes, tenemos una familia, un montón de hijos exigentes que tenemos que darles tiempo. Pero cuando tengas tiempo, un poquito de tiempo, que descanses, que te metas a tu cueva, que te metas a tu lugar secreto tú solo por un ratito, medita. Saca esos versículos que te recitó el pastor, saca esos versículos que aprendiste de memoria y medita en ellos, porque son oro molido. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios renueva. La palabra de Dios te cambia porque te cambia, te transforma porque te transforma.
La palabra de Dios es poderosa. Dios se manifiesta en ella para transformarte, para purificarte, para darle sentido a tu vida y para que tú seas bendecido, para que puedas transmitir tu bendición hasta la tercera y cuarta generación de los que amas. Dios es bueno. Y quería compartir esto y voy a estar siguiendo compartiendo. Sígueme en YouTube, Ramiro Iboa, comparte mis videos y por aquí vamos a estar compartiendo la palabra viva de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente video.